Un saludo para todos, nos encontramos con los estudiantes de salud ocupacional del 9º semestre del Antonio José Camacho, los cuales nos van a hablar sobre los metales pesados y disolventes orgánicos producidos a nivel industrial y su impacto en la población expuesta. Damos inicio a este reportaje con Jessica Loboa, que nos va a explicar de cómo se redistribuyen de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos. Respuesta a tu pregunta. La esquematización de manera natural en el ambiente de los metales y solventes orgánicos es de la siguiente manera. Los metales se distribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y biológicos. El agua de lluvia disuelve las rocas y los minerales y transporta el material hasta los arroyos y los ríos, depositando, sustrayendo, constituyendo del terreno adyacente y finalmente transportando estas sustancias hasta el océano, donde precipitan en forma de sedimento o ascienden hasta el agua de lluvia para ser trasladada hacia otros lugares de la Tierra. Los ciclos biológicos abarcan la bioconcentración por las plantas y los animales. Damos paso a Cristian Landazuri, el cual nos va a hablar de cuáles son las relaciones entre las fuentes de exposición, el transporte y la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. Bueno, respondiéndote a tu pregunta, voy a esquematizar la acción tóxica de la siguiente manera. La fase de la exposición, que es el químico que se encuentra en el ambiente. La fase toxicocinética, que es cuando se absorbe, se distribuye, se biotransforma, se bioacumula y después se elimina. Y la fase toxicodinámica, que ya es la interacción entre el tóxico y el receptor, que sería la persona. Los disolventes orgánicos son liposolubles, es decir, que una vez que se introducen en el organismo, tienen afinidad por los tejidos grasos y no suelen disolverse en agua, aunque sus metabolitos sí son hidrosolubles por la vía de inhalación. Recorren la vía respiratoria, de donde pasan a la sangre y de ahí a los diferentes órganos, donde tienden a acumularse. Con el paso del tiempo, las concentraciones acumuladas aumentan y pueden llegar a alcanzar niveles que representan un riesgo para la persona y en particular para las mujeres que están en embarazo, ya que pueden generar malformaciones en el feto. La toxicocinética es en particular la fase donde se refieren las características en la trayectoria de la transformación y transparencia de los tóxicos en el organismo, desde su ingreso hasta su eliminación. Me encuentro con uno más de los estudiantes del Antonio José Camacho de Salud Ocupacional. En esta ocasión estoy con Andrés Cetre. Andrés, cuéntame, ¿qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos? Bueno, Lisbeth, respondiendo a la pregunta de qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales, pues tenemos que tener en cuenta que hay diversos factores que influyen. O sea, entre esos están el hecho de que las personas que se encuentran en edades extremas, es decir, niños o personas de la tercera edad, son más vulnerables a la hora de una exposición determinada de concentración de un metal. O sea, son más vulnerables que la mayoría de adultos, los que están en edades intermedias. Entonces, en los niños la vía principal de exposición a muchos metales tóxicos son los alimentos y el consumo de calorías por kilo. Es mayor el consumo de calorías por kilo de peso que en los adultos. Además, pues la absorción a la hora de la digestión, la absorción digestiva de los metales y en especial el plomo también es mayor, debido a que la rapidez del crecimiento y de la división celular que experimenta el cuerpo de los niños
es distinta, o sea que ofrece una oportunidad para la aparición de efectos genotóxicos. También es importante tener en cuenta los hábitos de vida, tales como el tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas. Esos influyen de manera indirecta en la toxicidad. Pues además provocan efectos respiratorios, pues el humo de los cigarrillos contiene metales tóxicos, ¿sí? Y el consumo de alcohol afecta indirectamente a la toxicidad porque altera la dieta y disminuye el aporte de minerales, ¿sí? Eso por ese lado de la relación huésped. Y en el caso de los metales que provocan reacciones de hipersensibilidad, los metales hacen que el estado inmunitario de la persona se convierta como en una variable toxicológica. Hay metales que reaccionan distinto, que provocan reacciones inmunitarias. Uno de esos es el mercurio, el otro es el oro, el platino, el cromo, el níquel, entre otros. Los efectos clínicos son variables, pero habitualmente se deben a que cualquiera de los 4 tipos de respuestas inmunitarias tiene cambios. John Silen Galíndez, dime cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona. Hola Lisbeth, para dar respuesta a tu pregunta relacionada con la unión de los metales y solventes, pues te podría decir que los metales, siendo estos no iones metálicos alcalinos con el sodio y el potasio, solo reaccionan de una forma limitada con lo que son las proteínas, mientras que los alcalinos, que son térreos como el calcio, el magnesio y el magnesio, son más reactivos. Por otra parte, los solventes orgánicos, que en su mayoría son orgánicos, pueden considerarse como unos agentes desnaturalizantes. Estos a su vez modifican la constante dieléctrica del medio, por lo tanto las fuerzas electrostáticas contribuyen a la estabilidad a las proteínas, es decir, que todo esto contribuye a lo que es el transporte sanguíneo. Y ya para ir finalizando este reportaje de este tema tan importante en la carrera de salud ocupacional, del cual estamos aquí en entrevista con los estudiantes del Antonio José Camacho, tenemos a Davis Montoya y a Sebastián Ospina, en el cual nos van a responder cuáles son los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son sus principales efectos adversos. Hola, bueno, respondiendo a tu pregunta, entre los principales metales potencialmente tóxicos tenemos a los metales pesados, que son los que cuentan con un elevado peso atómico y que generalmente están presentes en diversos procesos industriales, como en la minería, el galvanizado, la plomería, en la fabricación de pinturas y en la reparación de baterías. Entonces, entre estos podemos destacar el arsénico, que forma parte de varios fármacos que tratan el asma y las afecciones cutáneas y se hallan también en aleaciones, pinturas e insecticidas. Estos pueden generar, dependiendo de las dosis, diversos síntomas como la conjuntivitis, la bronquitis, el vómito y la disnea. También tenemos el cobre, que se utiliza en la industria eléctrica y en general como producto quimioterápico en el control de bacterias, protozoos y hongos, que también pueden generar desde náuseas y sudoración hasta vómito, diarrea y posibles fallos renales. Otro de estos metales es el plomo, que se encuentra principalmente en la fundición de metales y en la producción de pinturas, el cual infiere en la función celular normal, lo que puede acarrear desde efectos neurológicos, hematológicos, endocrinos y renales hasta posibles efectos cancerígenos. Y por último, entre otros, tenemos el mercurio, que se emplea en la industria farmacéutica, metalúrgica y en la explotación minera, el cual puede generar síntomas como la sudoración profusa, la inestabilidad emocional y la pérdida de memoria. Y en intoxicaciones crónicas predominan los síntomas digestivos y nerviosos, pudiendo causar la pérdida del apetito, temblores intermitentes y diversos trastornos tanto digestivos como neuróticos.
Hola, de acuerdo a la pregunta planteada, los solventes orgánicos más utilizados son el BTX, que son el benceno, el tolueno y el xileno. Los solventes orgánicos como material nocivo o potencialmente tóxico que con frecuencia se manipulan en las labores industriales e inadvertidamente en el hogar, pueden alcanzar el sistema nervioso central o periférico después de haber sido inhalados y absorbidos por la sangre. Según sea la sustancia, el tiempo y el grado de exposición pueden reducir o incluso destruir las funciones de las células nerviosas, alterar la función renal, hepática de la médula ósea. El margen de la vía de ingreso a nuestro organismo puede ser también a través de la piel. Y ya le vamos dando cierre a este reportaje con la alumna Fernanda Rodríguez, donde nos va a mencionar 5 recomendaciones para prevenir intoxicación por estos compuestos. Gracias, Alicia, buenos días, gracias por la entrevista. Te voy a contar las recomendaciones que debemos tener para prevenir intoxicación por metales y por disolventes. Una recomendación muy importante es que al trabajador debemos llevarle a cabo sus exámenes periódicos, debemos tener en cuenta controles médicos para así poder mirar si el trabajador está pasando por un proceso de una intoxicación o si ya se está intoxicando por el mal uso de las sustancias o por el mal uso de las medidas de bioseguridad. Por eso es muy importante incentivarlos con el uso de la bioseguridad y la protección, porque esto nos ayuda a disminuir los riesgos. Se debe usar ropa cómoda, guantes impermeables, etiquetar las sustancias con un símbolo de peligro, puesto de que cuando tú etiquetas una sustancia, tú vas a saber desde lejos, peligro, no puedo cogerla sin guantes. Entonces, eso es muy importante, aclararle al trabajador la sustancia de peligro para que él siempre la tenga muy presente y sepa manipularla. Se debe entrenar el trabajador sobre el trabajo de derrame y accidentes químicos. En un momento de que haya un percance con una sustancia, él sepa cuáles son los primeros auxilios con el compañero o con la misma sustancia. Se debe realizar vigilancia epidemiológica para identificar si hay algún factor de riesgo en los trabajadores, para disminuir e implementar estrategias de mitigación. Hasta aquí pues saqué las mejores recomendaciones como para que tengamos en cuenta de lo que es realmente el cuidado que debemos tener con estas sustancias. Gracias.